Hola, buenas noches. Buenas noches, ya estamos transmitiendo en vivo nuestro estudio de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Gracias a Dios que ya podemos estar en línea. Vamos a terminar nada más aquí de organizar la vista de las páginas para poder estar en contacto y que todo esté perfectamente bien para transmitir. Gracias a todos los que se están conectando. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo el... Hoy vamos a empezar a ver obviamente el último capítulo. No será solamente un episodio, puesto que hoy, como veremos, pues hay muchísima sabiduría, como pues lo entendemos siempre, ¿no? En el libro de Eclesiastés, pues la sabiduría es la receta principal, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, si todo está bien, ahí en el Facebook o en YouTube, donde sea, o la plataforma que estáis utilizando, porfa déjame un dedito arriba, ahí en la caja de los comentarios, o en los mensajes para saber que todo está bien y podamos iniciar este estudio. Igual, si hay algún problema con la transmisión, por favor háganmelo saber. Bueno, pues vamos a dar lectura a Eclesiastés 12. Estamos por terminar ya este libro, pero aún hay muchísimo que aprender. Aún hay muchísimo que aprender. Eh, Como habíamos comentado en episodios anteriores, lo más probable es que al terminar el libro de Eclesiastés retomemos alguno que otro versículo de diferentes capítulos, con un poco de temas aislados, porque sigue habiendo mucha sabiduría, aunque ya hemos recorrido prácticamente todo el libro. Así hay puntos que me gustaría pues una vez más retomar, porque es importante que lo veamos aún más a profundidad. No quise detenerme en la forma de ir consecutivamente con los capítulos, pero al terminar la serie seguramente encontraremos por ahí uno o dos estudios más que tienen que ver obviamente con el libro de Eclesiastés y que seguiremos llevando a cabo. Así que bueno, pues vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, conectados en línea, Padre. Gracias porque tú pones los medios para poder hacer esto posible, Señor. Nosotros sabemos, Dios, que en tu voluntad está que escudriñemos la escritura de una forma profunda, de una forma eh, en la que tú nos puedas hablar, en la que puedas hacer que nuestra vida sea transformada con todo lo que aprendemos, Señor. Hoy comprenderemos la importancia de aprender, pero también de expandir este conocimiento, ¿verdad? De que nosotros podamos compartirlo con más personas, como nos dices en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22. No debemos ser solo oidores, sino hacedores también de tu palabra, Señor, y el conocimiento que nosotros podemos adquirir a través de esta serie, Señor, de las diferentes predicaciones, de los diferentes estudios y devocionales que hacemos en el día a día, pues sirvan, Señor, para que nosotros podamos diseminar este conocimiento espiritual que proviene de ti, Señor, para que cada vez más personas te conozcan y aquellos que te conozcan de una forma más profunda y que vivan más de tu mano. Gracias, Señor, por la oportunidad de cada lunes, en el nombre de Jesús, amén. Y hoy, pues bueno, vamos a rápidamente a, a leer el capítulo 12, pero solamente el versículo 9, porque solamente nos vamos a enfocar en este versículo. Dice Eclesiastés 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Qué forma tan interesante empieza a tener este libro hacia su parte final, porque nos podemos dar cuenta que él mismo pues habla justamente de la esencia de este libro, que pues es la sabiduría, y que ese conocimiento que adquirió pues él lo transmitía al pueblo, ¿verdad? Reflexionó, investigó,
y ordenó muchos proverbios, como podemos también leerlo en el libro de Proverbios, y que nos llenan, por supuesto, de sabiduría. Y aquí cuando dice, en cuanto más sabio era el predicador, en cuanto más sabio era Salomón mismo, tanto más enseñaba sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Aquí nos vamos a encontrar con diferentes verbos y además con un análisis profundo de esta parte de Salomón a la que fue llamado también no solo para gobernar al pueblo de Israel, sino para dejarnos la sabiduría que venía de parte de Dios para todas las generaciones y los miles de años del porvenir hasta nuestros días. Y es muy importante que cada palabra pues la tengamos bien consciente. Hay enseñanzas principales como es la sabiduría que debe de compartirse. Es decir, Salomón no guardó su sabiduría, sino que la transmitía al pueblo. Nosotros nos damos cuenta y cuando estudiamos eh, cómo Salomón recibía la sabiduría de parte de Dios y lo que Salomón había pedido cuando fue investido como rey del pueblo de Israel. Y Dios le dijo que además de todo lo que no había pedido, le daría pues toda la sabiduría y que descendía obviamente de la voluntad del Señor. Y esto nos tiene como primer punto la idea fundamental de que cuando alguien es sabio, pero una sabiduría que desciende de lo alto, que viene de parte del Señor, nos muestra que esa sabiduría tiene el carácter imperativo de hacer que la voluntad del Señor se vea manifiesta. Nosotros no podemos obrar la sabiduría de Dios ni podemos cumplir el propósito de Dios con nuestra propia sabiduría. No podemos cumplir el propósito de Dios con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia experiencia, con nuestra vida cristiana, si son de 1, 5, 20, 40, 50 años, si creemos que tenemos experiencia en nuestra vida cristiana solo por practicar una vida espiritual, estamos muy equivocados porque la sabiduría de Dios puede anidarse profundamente en una persona que ame al Señor y que le busque y que tenga a lo mejor 5 días en Él o en el mismo primer día de ser sellado que una persona que ha vivido lejos del Señor y solamente se ha llenado de conocimiento. La sabiduría evidentemente sí debe de compartirse, pero debe de compartirse de la manera en la que Dios ha determinado que se haga. Debe compartirse el conocimiento que Dios ha determinado que cada uno de nosotros podamos tener en el tiempo en el que estamos viviendo nuestra vida cristiana. No se trata de llenarnos de conocimiento y compartirlo nada más así, porque en los cursos de homilética, por ejemplo, una de las partes fundamentales es preguntar siempre a Dios qué es lo que necesita decirle a su pueblo, a los discípulos en cada estudio, este de los lunes, el que puedes tomar el miércoles, el jueves, los días de tu reunión en domingos o los viernes, etcétera, dependiendo qué días se reúnan, pues hay lugares que se pueden reunir toda la semana o quizá un par de días, y la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, la enseñanza, tiene que ser nutrida primeramente de la sabiduría de Dios, porque temas pueden haber un montón y pues como entendemos que la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, no importando la manera en la que se predique y no importando la manera me refiero a que si fue un devocional previamente hecho o alguien que lo compartió, que se lo fusilaron o que se lo copió o estos libros o manuales que tienen sermones preparados, la palabra sigue siendo palabra no importando cómo se desarrolló, siempre y cuando esté bien hecho y bien fundamentado, pero esto no implica que a lo mejor en el momento que nosotros tenemos la oportunidad o la bendición de compartir su palabra sea lo que Dios dice que quiere que enseñemos. No sé si me estoy dando a entender, no sé si me estoy explicando, porque va a ser muy diferente que, por ejemplo, estemos en un estudio quizá como este o en nuestro lugar de reunión y que quien tiene la bendición de compartir la palabra de Dios haya orado y haya preguntado, Señor, ¿qué puedo, no qué puedo, quiero decir, qué debo hablar a tu pueblo, qué debo enseñarles que venga de ti,
qué es lo que tú tienes que decirles a los congregantes o a los discípulos. Una cosa muy distinta es cuando yo puedo entender algún tema o algún capítulo, algún versículo y solamente aventarlo y explicarlo creyendo que eso era lo que Dios tenía que decirle. Finalmente, repito, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y dijo Dios mismo a través de Isaías que no vuelve a él vacía, sino que finalmente hace todo para lo que él mismo la ha enviado y seguramente habrá bendición, seguramente encontrarás sabiduría, porque finalmente el Señor se manifiesta en su palabra, pero otra cosa muy diferente hubiera sido si quien tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios ha escuchado antes su voz, como nos enseña Jeremías 23, en lo secreto para saber qué es lo que hemos de compartir. La sabiduría, repito, entonces como enseñanza principal, primera enseñanza principal, sí debe compartirse. No se guardó Salomón nada de la sabiduría que había recibido de parte de Dios, sino que la transmitió al pueblo. Y esto es algo que nosotros debemos de seguir haciendo. Hace muchísimos años, cuando tenía pues solamente las ganas y no la oportunidad de compartir la palabra, eh, y que bueno, las cosas van cambiando. Yo recibí un consejo muy sabio que me decía, todo lo que el Señor te hable, pues como para desarrollar un bosquejo, hacer un estudio, y de verdad hace muchísimos años. Alguien me aconsejó, no los tires, no los deseches, guárdalos, recuerda bien los temas, apunta las ideas, etcétera, porque seguramente en algún momento Dios va a utilizarte pues justamente para compartir ese mensaje, puesto que la sabiduría de Dios tiene que compartirse. Y pues sí, como seguía al pie de la letra de ese consejo, llegó el momento, llegó la posibilidad de poder compartir mensajes y muchas veces eh, acudí a esas ideas que el Señor ya me había dado, a esos mensajes en el momento oportuno. Tan es así que, bueno, eh, hubo mensajes que, gracias al Señor y gracias al tiempo perfecto y a su promesa cumplida, pues se vieron reflejadas en bendición para muchas personas. Muchos de esos estudios están ahora en la plataforma de YouVersion, ¿verdad? Donde tengo la oportunidad y la bendición de colaborar. Y fue justamente eso, saber que el Señor tenía que decir algo en el momento preciso y no solamente aventar conocimiento de, bueno, yo sé de qué es la salvación, entonces aviento un tema sobre la salvación, sobre el pecado, sobre el perdón, sobre la esperanza, sobre el consejo y la fortaleza de Dios. Pues conozco más o menos de qué se trata eso, me fundamento en unos versículos, hago un escrito y pum, lo aviento. La realidad es que no se debe de compartir así la sabiduría. Es tanta y nosotros tan limitados en cuanto a entender todo del Señor, que mal haríamos en no estar en su consejo, como nos dice Jeremías 23, y entonces decir, el Señor dijo cuando Él ni siquiera ha dicho, ¿verdad? Y entonces acarreamos, obviamente, juicio. Esto es fundamental que lo podamos comprender. Y otra cosa, Salomón evidentemente, como fue la promesa de Dios, iba a ser la persona más sabia hasta esos días y en los posteriores, es decir, nadie iba a ser más, nadie puede llegar a ser más sabio que Salomón, evidentemente salvo Jesucristo, no lo hubo antes y la promesa de Dios sería que no lo habría después. Entonces, bien hacemos, como decíamos en los primeros capítulos, en los primeros episodios de esta serie, hacer caso a esta sabiduría que es de parte de Dios. Y aún así, Salomón cavilaba, meditaba y trataba de comprender el todo de Dios, pero aún el hombre más sabio no podía conocer la mente perfectamente de Dios. Y nosotros recordamos, como muchas veces en esta serie, Deuteronomio 29:29, donde nos dice que hay cosas reservadas para Dios mismo, para la divinidad, y que a nosotros nos es revelada justo y lo que necesitamos saber para poder vivir una vida conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Esto no quiere decir de que, bueno, a mí Dios nada más me iluminó y al pasar mi vista por este libro, pues alcancé a comprender esto y según Deuteronomio 29:29, esto es lo único que necesito saber y ya no leo más los versículos, ya no leo más los salmos, no leo diario mi proverbio, no acudo a estudios porque estoy seguro que el Señor solamente quiere que aprenda esto, ¿no? La realidad es que dice la palabra del Señor que nosotros debemos estar preparados, obviamente, para ofrecer una respuesta en todas las áreas de nuestra vida de lo que
está fundamentado en nuestra fe, de lo que se trata, de por qué creemos, en todas las áreas. Dice para toda buena obra, no solamente para la predicación, sino también para la misericordia, no solamente para, etcétera. No quiero abundar más para no desviarnos, sino tenemos que ser integrales en nuestra composición espiritual para que nosotros podamos de verdad compartir con todos los demás la sabiduría que el Señor nos ha otorgado. Y ejemplos, a lo mejor alguno de ustedes necesita un consejo sobre matrimonio, a lo mejor alguno necesita otro sobre paternidad, otro sobre su desempeño laboral, otros sí, justo el desarrollo ministerial, etcétera, etcétera. No podemos nosotros creer que no somos aptos, puesto que Dios nos ha dado de su sabiduría y si no la tenemos, Dios dijo a través de Santiago que la solicitemos para ser completos, integrales en toda obra y poder expandir este conocimiento. Punto número 2, que dice aquí, la enseñanza, obviamente, y va ligado con lo que estamos hablando, requiere de preparación. Fíjense cómo dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Es decir, escuchó, investigó, reflexionó, ordenó sus palabras, animó a los demás a escudriñar, animó a los demás a investigar, a meditar sobre las enseñanzas que eran de parte del Señor. Y esto hacía que el conocimiento, pues evidentemente, creciera. La enseñanza eficaz no es solo, no es nunca improvisada, sino son siempre estudios sistemáticos, estructurados, coherentes, y la verdad es que nosotros ni siquiera deberíamos de preocuparnos. Es más, nadie, no nosotros, sino absolutamente todos quienes podemos y debemos compartir la palabra del Señor, porque ahorita vamos a esto, de que ya tenemos ese conocimiento y tenemos que compartirlo. No debemos de apresurarnos, no debemos de creer que Dios a él le urge hablar de cierta manera y entonces nuestra enseñanza esté como porosa, no sea completamente sólida, sea algo que se está divagando, se esté utilizando más la experiencia humana que la revelación y la iluminación celestial, ¿verdad? Que viene en su palabra, por supuesto. Es decir, nosotros debemos de tomar nuestro tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no es algo que se puede escuchar de inmediato, por esto, y lo hemos platicado en otros episodios. La revelación es absolutamente todo su libro, pero la iluminación es aquello que Dios quiere en lo que pongamos nosotros atención y en lo que nosotros debemos meditar. Cuando nosotros aprendemos a identificar la voz de Dios que nos está hablando, aún escúchalo bien, cuando no estamos leyendo su palabra, pero sí estamos meditando, o estamos en el Espíritu, o estamos en su presencia, o discúlpenme, o tenemos presente que somos hijos suyos, en cualquier momento de nuestra vida hay esa voz, hay eso que incomoda nuestro espíritu o que también está confrontando nuestro espíritu, pero que también lo está animando, que lo está dirigiendo, que lo está aconsejando. Y solamente a través de la constante presencia del Señor es que vamos a oír su voz claramente. Dios no va a iluminar a alguien y le va a revelar las cosas más profundas de su palabra a alguien que no tiene intimidad con Él. Y lo hemos enseñado en otros episodios. Cuando tú cuentas con alguien y le cuentas los problemas, tus sueños, los anhelos, las tristezas, lo que te puede estar afectando, no se lo cuentas a la primer persona que pasa, no se lo cuentas al vecino que ni sabes cómo se llama, ni a ver, hay quien es bien chismoso y bien de su propia vida da para hacer chismes, ¿verdad? Pero hay la generalidad de las personas solamente podemos abrir nuestro corazón cuando hemos pasado tiempo con una persona, cuando sabemos que podemos confiar en esa persona, cuando entendemos que puede aconsejarnos, ¿verdad? Entonces nosotros accedemos en confianza a abrir nuestro corazón, a contarle nuestros planes o lo más profundo de nuestra vida. Lo mismo pasa con el Señor. Claro que Dios está interesado que desde el primer día en que nosotros somos salvos, aprendamos a escuchar su voz y Él nos habla y nos habla y nos habla. Pero la iluminación de las cosas bien profundas,
Lo que verdaderamente puede escudriñar el Espíritu de Dios y que en su soberanía el Señor determina mostrarnos en lo profundo de su palabra, solamente puede dárselo a aquellos que pasamos tiempo con Él, que anhelamos su presencia, que platicamos con Él, que le confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, pero también nuestras alegrías, que contamos con Él, que sabemos que no nos va a defraudar. Es decir, de la misma manera en la que tú confías en quizá tu esposo, en tu esposa, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, en esas personas que rodean tu vida y que espero verdaderamente sean de la familia del Señor, porque si no, créeme que todo está muy endeble y no hay algo más triste que un cristiano confíe más en la sapiencia del mundo que en la del Señor, pero cuando ya sucede esto, de la misma manera va a suceder con el Señor. Entonces, aprendamos a escuchar. Cuando nosotros escuchemos, investiguemos. Hay quienes somos curiosos por naturaleza. Hay quienes todo preguntamos. Y mi esposa hermosa, bella, amada, que está ahorita en Colombia con su familia, que te mando muchos besos y todo mi amor, mi vida, los extraño mucho, lo sabe perfectamente. Habemos quienes somos por naturaleza curiosos y oímos algo, vemos algo en la palabra de Dios o algo que nos están contando y a mí me gusta investigar a profundidad, saber si tiene otra. Mi mente trabaja a 1000 por hora en ese tipo de aspectos y luego me empiezo a cuestionar, ¿será verdad? ¿Por qué no sería verdad? ¿Sería mentira? ¿Por qué sería mentira? ¿Cuál es la razón de? No me suena lógico, pero ¿cuál sería la parte lógica de lo que estoy aprendiendo? Y entonces, enfocándonos por supuesto a la palabra de Dios, nos ponemos a investigar y la manera de investigar, obviamente es también con la misma palabra, oyendo estudios que tengan que ver con el tema, investigando por supuesto lo que aprendimos en nuestros lugares de reunión. Siempre he hablado también de esto, que hay una corresponsabilidad dentro de la enseñanza cristiana. Claro que hay una tremenda responsabilidad de quienes exponemos el tema, pero hay una corresponsabilidad de quienes escuchan el tema, que tienen que abordar el punto exacto en la palabra de Dios donde nos dice, donde nos enseña todo lo que se está mencionando. Pero por eso las pseudo iglesias cristianas, y digo pseudo iglesias, enseñan lo que quieren, porque una iglesia verdadera no enseñaría lo que quiere, como vimos al principio, sino lo que el Señor tiene que decir. Y lo enseñan en la Biblia, ¿verdad? No nada de que, de mi percepción de que yo opino, yo creo, yo percibo, a mí me parece, mi punto de vista es, no. Cuando eso no está sustentado en la palabra del Señor, eso solamente son teorías, eso solamente es, se me acaba de ir la palabra, que apenas con un amigo estuvimos hablando acerca de unas teorías muy interesantes. Es bueno como suponer escenarios, a ver si alguien me puede ayudar ahí en los mensajes, cuál es la palabra que estoy buscando. Entonces, nosotros debemos de investigar acerca de ese tema. Hace muchos años empecé también a dar algunos estudios y antes de los estudios tenía una sesión de preguntas y respuestas de alrededor de 20 minutos o media hora, que esto pues lo aprendí por supuesto del doctor Armando hace muchísimos años y la verdad es que era muy interesante y a mí me gustó y cuando el Señor me guiaba como para poder hacerlo, había un grupo grande, me recuerdo, en ese estudio que daba en la congregación y yo les decía, bueno, pues ya estamos aquí, ¿cuáles son las preguntas que tienen? Que vamos a pedir sabiduría al Señor para poderlas responder, etcétera, etcétera. Y resulta que de un grupo tan grande nadie tenía una sola pregunta. Y a mí me impactaba no porque yo pensara que sabían todo, ni yo mismo, o sea, en realidad yo creo que sé nada comparado con lo que está escondido y tan hermosamente conservado en la palabra de Dios. Y no es que dudara de la preparación de los discípulos, pero yo decía, pero ¿en serio no tiene ninguna duda? O sea, no investigan absolutamente nada y como te decía hace un momento, yo soy de las personas que todo pregunta, que quiere investigar, que quiere corroborar.
que no me gusta que me chamaqueen, que me gusta hablar de los temas con razón, con fundamento, nada especulaciones, es la palabra que estaba buscando, nada especulativo, etcétera, sino que inmediatamente así es mi persona. Lo mismo me pasa con la palabra de Dios, pero también, por supuesto, hay promesas y hay cosas tan claras en la Biblia que yo no las pongo en duda, sino que investigo a ver de dónde surge la voluntad del Padre para esta promesa, cuál es la condicionante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aprendes a escuchar, vas justamente a investigar, vas a escudriñar lo que es la palabra de Dios y te vas al tercer punto, que eso que investigaste, esto que el Señor te iluminó, lo empiezas a reflexionar, lo empiezas a meditar. Y te vas a dar cuenta que, primero, si es un tema que tú vas a exponer, si es algo que tú quieres hablar a la iglesia, hablar a la congregación, hablar a tus discípulos, hablar a tu familia, hablarle al vecino, hablarle al perico o al perro, de verdad, primero cuando tú lo reflexionas, el Señor te hace ver la majestuosidad de esa enseñanza. Yo no recuerdo, de verdad, un solo momento en el que estudiando su palabra, antes de compartirla, no haya algo que impacte primero mi vida. O sea, prácticamente en todo. Cuando he tenido la oportunidad de compartir, cuando he tenido la oportunidad de los lunes, cuando he escrito en YouVersion, cuando he dado un devocional, hay algo que a mí siempre me impacta y aunque ya lo haya leído y aunque ya lo haya meditado, cuando lo vuelvo a leer, cuando lo vuelvo a meditar, uy, me vuelve a impactar, me vuelve a impactar. Entonces, es algo que a mí me gusta encontrar y que a mí me gusta anhelar y entonces reflexionar se convierte en algo que anhelo hacer. Salomón con esta gran sabiduría, como nos enseña en el versículo 9, decía, cuanto más sabio era el predicador, tanto más enseñó sabiduría. Entre más sabio él era, él más quería enseñar. Y yo lo veo claramente con muchas personas que tengo la bendición que rodean mi vida, amigos, que comparten la palabra, etcétera, y entre más veo que se clavan y que están estudiando y que entienden la iluminación que el Señor le está dando, más hambre tienen, y como dice aquí el versículo 9, más sabio se vuelven y más lo quieren enseñar. Tan es así que hay estudios tras estudios tras estudios, y uno quiere de verdad comerse y devorarse todos, pero dice, a ver, tengo que entender que llenarme de conocimiento, como vimos al principio, es algo banal. Tengo que tener conocimiento y sabiduría para poder compartir. Y entonces, ¿qué es mi prioridad? Mi prioridad es un grupo de discípulos, es una congregación, es mi familia, es mi vecino. Y tengo que, ahora sí que, delimitar lo que yo empiezo a meditar, ¿verdad? A investigar y a reflexionar para poder posteriormente, y como último punto de la segunda enseñanza, ordenar mis palabras. Hubo alguna vez la oportunidad de desarrollar un tema que en realidad era como breve, pero me llené tanto de puntos a tratar que llegaba un momento en que, aunque volvía al tema, empezaba a ver como ramificaciones y después retomaba y después de eso otra vez ramificaciones y después de retomaba, y aunque de principio a fin el tema nunca se perdió, todas las ramificaciones o los puntos importantes del tema se desvanecieron de tanto que era. O sea, no supe delimitar ni la enseñanza, ni el mensaje, ni lo que tenía el Señor que decirle en ese momento a la iglesia. Y prácticamente en mi espíritu yo sentía que había sido un caos. Había sido prácticamente ineficaz, no por causa de la palabra, porque estoy seguro que cada versículo y cada cita bíblica impactó la vida de alguien, y esto es indudable porque la palabra de Dios es lo que nos enseña, que es más cortante que una espada de doble filo. Pero lo que fue ineficaz a lo mejor fue la estructura y lo que pudo haber llevado a las personas a escuchar, a investigar, a meditar y después a entender un orden. Y entonces, bueno, Salomón, además de todo eso,
Vean lo que dice aquí, y vamos solamente a hablar del versículo 9. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo, se lo enseñaba, por supuesto. Pero esto es lo más impactante. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Es decir, el maestro, en el punto número 3, primero aprende. Antes de enseñar, escudriñó y analizó. Escuchó, investigó, y después animaba al pueblo a poder hacer exactamente lo mismo. La palabra de Dios nos enseña que el hombre más sabio después de Jesucristo no guardó primeramente la sabiduría para sí mismo, no la caviló, reflexionó y meditó para nutrirse espiritualmente y crecer en esta madurez espiritual hasta convertirse en alguien todavía más sabio, sino que eso tiene que ser una motivación para cada uno de nosotros y se los he dicho muchísimo en los lunes. Todo lo que hemos aprendido, todas las series que llevamos, que recuerda que están disponibles en MP3, en YouTube, escríbeme, te mando absolutamente todo, etcétera, etcétera, la de Satanás, Tesalonicenses, Eliseo y Elías, ya hasta ni me acuerdo qué otras, pero todo esto es justamente para que tú lo puedas compartir. Y también les he dicho, cada cosa que nosotros aprendemos, no solo aquí, sino en todos los lugares de reunión o en tu propio devocional, siempre va a ser una base para que tú sigas adelante. Porque nosotros no podemos decir de que, bueno, yo ya me eché la serie de Tesalonicenses completa, me eché la de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, me eché la de Satanás, que por cierto, voy a agregar un episodio más, esta miniserie de 4 capítulos que habla absolutamente todo de Satanás, voy a agregar un episodio más, ya más adelante se los haré saber, que es extremadamente interesante. Eh, y aun cuando tengo todo eso, de verdad, todo eso sigue siendo apenas una base de lo que el Señor puede hacerte ver en su palabra. Entonces, cuando nosotros aprendemos, ya estamos. Cuando nosotros investigamos, ya estamos. Cuando nosotros lo meditamos, ya estamos. Ahora, la enseñanza, como dice el principio del versículo, se tiene que enseñar. Dice, más enseñó sabiduría al pueblo. Y después hizo escuchar, hizo escudriñar, hizo meditar, hizo investigar al pueblo de Israel para que tuvieran la misma hambre que él. Obviamente la sabiduría, como lo hemos visto, necesita orden, claridad. Eh, lo podemos ver en los proverbios que él escribió, por supuesto, en el análisis tan puntual de cada uno de los capítulos y versículos de este libro. Y lo más maravilloso de todo es que nunca fue individual. La enseñanza tiene un propósito que es global. No era una sabiduría que él quisiera guardar, sino era para todo el pueblo. Y como él, y en todo momento, todo lo que tú puedas estudiar y que el Señor te muestre en su palabra de una forma profunda, no puedes pensar que es solamente para ti. El conocimiento bíblico no debe de edificar a una sola persona, sino a una comunidad. El conocimiento bíblico sirve para la edificación del pueblo. Nos enseña la palabra de Dios que el Espíritu Santo dio un ministerio de dones y talentos y los repartió como Él quiso. Y todo esto es para la edificación de la iglesia. Empieza en lo particular, pero se manifiesta en lo general. Entonces, la realidad es que nosotros no podemos pensar que lo que llegamos a conocer de la palabra de Dios hasta este momento ha sido suficiente. La realidad es que no. Y es tan infinita que nosotros podemos a lo mejor irnos a siglos pasados con los puritanos, ver incluso en el siglo pasado los primeros grandes predicadores del siglo XX. Tenemos grandes predicadores y grandes maestros de la palabra en el siglo XXI, en tus lugares de reunión seguramente, a nivel mundial. ¿Y cómo es posible que a través de cientos y cientos de años, y tendríamos que decirlo, a través de miles de años, porque lleva más de 2000 años, y hablando justo del Nuevo Testamento, pero recordemos el Antiguo Testamento, cómo la palabra de Dios no se ha agotado en enseñanza?
¿Te das cuenta? O sea, parece absurdo que en 6000 años no se haya enseñado toda la Biblia. ¿Cómo? No lo sé. Esto es completamente sobrenatural. ¿Cómo en 6000 años no se ha enseñado toda la Biblia? Si tú tienes 5, 10, 30, 50 años y has sido un congregante eh, continuo, disciplinado, en toda esta cantidad de años no has dejado de sorprenderte cuántas cosas sigues aprendiendo. Esto es algo maravilloso y aunque, como mencionaba hace un rato y me gusta siempre leerlo, nos enseña Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, a la divinidad, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No necesitamos, vuelvo a lo mismo, conocer toda la mente de Dios porque las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Y Él nos dice aquí en la segunda parte de Deuteronomio 29:29 que lo que nosotros necesitamos aprender es lo único que necesitamos para seguir una vida conforme a su voluntad. Y en 6000 años no hemos aprendido el todo de la segunda parte de Deuteronomio 29:29. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas eso? O sea, y, y, y hay eruditos en la palabra de Dios que siguen investigando, que siguen escuchando la voz de Dios para tomar los puntos, que siguen investigando, que siguen meditando, que siguen ordenando estas palabras y estas ideas, y han tenido la posibilidad, y escúchalo bien porque esto no es ningún pecado, sino es comprender la sabiduría de Dios y extenderla a todo el cuerpo de Cristo. Esto no es ningún pecado. Han cambiado incluso de postura de lo que pudieron haber predicado hace 10 años, 15, 20, 30, entendiendo que la palabra de Dios, vuelvo a lo mismo, después de una investigación, una meditación profunda, se ordena lo que la misma palabra de Dios muestra, enseña e ilumina y se corrige aquel error con el que se pudo haber enseñado. Y obviamente cuando hablo de error, no fue un error a propósito, no es para hacerte caer, no es para confundirte, no es para manipularte, sino justo porque nosotros crecemos en madurez, nos llenamos de sabiduría con Salomón, nos podemos, como Salomón, nos podemos hacer más sabios, y esto no por soberbia, sino por resultado de una relación profunda con el Señor. Las posturas pueden llegar a cambiar para encontrar una verdad que había sido predicada durante años y aceptada por los borregos, digo, por las ovejas, como si fuera la verdad absoluta. Pero cuando alguien determinó escuchar, investigar, reflexionar y ordenar, entonces la verdad real sale a la luz. Hay muchos aspectos que se siguen debatiendo, desde luego. Hay muchas doctrinas que se sigue teniendo algunas discrepancias, desde luego. Pero la palabra del Señor sigue intacta, sigue siendo verdad, sigue siendo poderosa y sigue aún enseñándonos. Esto para mí de verdad es que es algo justo, sobrenatural. Después de miles de años, aún seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, por supuesto, como Salomón, antes de enseñar. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha permitido entender. Vuelvo a lo mismo. No nada más tenemos que absorber como esponjitas porque se enseñan un montón de herejías. Se enseñan, ojo, también muchos errores doctrinales de una forma no, como diríamos, sin alevosía, sin querer dañar, sino por una falta de profundidad en cuanto al estudio, ¿verdad? Tenemos que organizar mejor nuestras ideas para poder edificar mejor, ver las necesidades de lo que se requiere enseñar, ya sea en una consejería, en un discipulado, en nuestro devocional familiar, si eres predicador a lo mejor de una congregación, etcétera, etcétera. Hay que enseñar siempre con el propósito de edificar y de bendecir a los demás, porque para que nosotros podamos o logremos a través del Espíritu Santo bendecir y edificar a la iglesia, tuvimos que ser bendecidos y edificados antes. Y lo dice el Salmo 127:1,
¿verdad? Es el Señor el que da la edificación. Si no es el Señor, en vano están trabajando los edificadores. A ver si no me equivoqué el salmo. Justo, a lo mejor si tú estás tomando nota, ay, sí, el Salmo 127.1 mencionó Bruno, y qué tal que ni era. Si Jehová no edificara la casa, o sea, sí es, pero qué tal que no era. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, vano, vacío del hebreo Ebel, sin sentido. No tiene ningún sentido. Tenemos que edificar y bendecir nuestra vida a través de esta comunión profunda con el Señor y posteriormente bendecir al pueblo. Recuerda, premisa básica y máxima de Eclesiastés 12:9. Añadir conocimiento y sabiduría y bendición que viene de parte de Dios no solo nos hace más sabios y nos lleva a querer encontrarle todavía más con el Señor, sino nos lleva a compartirlo. Años de estudios de lunes por la noche. No sé a quién le estés enseñando, pero años. Si no estás enseñando, hay un deterioro o hay un poro o hay algo que no es tan endeble en nuestra vida espiritual. Tenemos que mantenernos siempre, por supuesto, humildes. Salomón, y lo vamos a ver ya al final de esta serie, o al final cuando veamos el versículo 13, como humildemente dice, mira, después de todo el choro que te di, lo que es el todo del hombre es conocer a Dios, amarle, obedecer sus mandamientos, guardarlos en nuestro corazón. Él, a pesar de todo, se mantuvo humilde. Hemos hablado de los desvaríos que tuvo, muy al principio hablamos justamente de cuando, pues ahora como decimos modernamente, se echó un mundialazo y cuando hizo lo malo delante de los ojos del Señor, etcétera, pero después de ser tan sabio, de tener todo lo que tuvo, etcétera, 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 de ser el rey de Israel, no, o sea, algo inconcebible, él humildemente muestra que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. Si enseñamos con un propósito, queremos edificar nuestra vida y bendecirla, así como edificar la de los demás y bendecirla. Pero tenemos que mantener siempre la mente de que nosotros seguimos aprendiendo del Señor. Si los grandes teólogos, sin tantas herramientas como tenemos ahora en el siglo XXI, no les alcanzó la vida para poder encontrar toda la sabiduría que está establecida en la palabra de Dios, imagínense a nosotros que con solo un clic leo un capítulo, un versículo, ya cumplí, o ya busqué al Señor, o ya leí la Biblia, a Dios y a lo que sigue, ¿no? Así nunca vamos a poder adquirir el conocimiento bíblico que se necesita para construir y bendecir nuestra vida y las de los demás. Pero mantengámonos siempre humildes. Debemos de buscar siempre la forma de bendecir con lo que nosotros aprendemos. Y repito, y quería pues leerlo una vez más, pero en la versión del lenguaje actual para que nos quede sumamente claro y con esto estaremos terminando el estudio del día de hoy. Es breve y puede ser breve, pero no nos va a alcanzar la vida para llevarlo a cabo. Eclesiastés 12:9 dice así. Y vean que claro, y evidentemente, cuando los sabios, perdón, me brinqué, entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía, todo lo que estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios. Dice el versículo 10, siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras, y verdaderas. Qué cosa tan maravillosa, que el hombre más sabio que pudo pisar y que habría de pisar la tierra después de Jesucristo, entendiera que, pues como clave de vida espiritual,
es la sabiduría del Señor que nosotros podemos adquirir en todo momento y solicitarla sin reproche de parte de nuestro Señor, como nos lo enseñó en la carta del apóstol Santiago, y además abundantemente. Si bien es cierto, nosotros no vamos a ser más sabios que Salomón, pues ¿quién dice que no podemos ser los segundos más sabios? No hay una promesa de que hay un segundo más sabio después de Salomón, o un tercero o un quinto. Lo que sí te puedo decir es que la sabiduría que nosotros adquirimos de parte de Dios cuando entendemos que escuchar su voz es una práctica para poder reconocerla, no solamente va a transformar nuestra vida de quienes nos rodean, sino que te sentirás muy afortunado de poder compartirlo y enseñarlo a los demás. Más afortunado aún cuando eres capaz de inspirar a que hagan exactamente lo mismo. Mantenerse en una profunda comunión con el Señor, escudriñar su palabra, meditarla, ordenarla y compartirla. Así que yo espero que este estudio, además de la sabiduría que nos ha dejado, nos haya llenado de un ánimo espiritual para poder empezar hoy a escribir, a investigar, a oír la voz de Dios, a ordenar nuestras palabras y que al menos empecemos con un devocional para compartirlo. Si te tienes la necesidad de hacerlo, si sientes que el Señor está hablando a tu vida a través de esta enseñanza y quieres entender un poco más o saber si aquello que estás escuchando, investigando, reflexionando y ordenando para compartirlo puede estar bien, yo con todo el corazón te ofrezco mi tiempo y lo que el Señor ponga en mi espíritu para ayudarte. Si tienes algún escrito, si tienes algún mensaje, si tienes, como decimos, pues para la enseñanza de la palabra de Dios, algún bosquejo, con todo gusto te ofrezco revisarlo, darte algún consejo y todo con la única intención de que lo puedas compartir. Si yo tuviera que ponerte una condición, no serían pesos ni dólares ni nada, sino el compromiso de que eso que estás escribiendo, eso que estás meditando, eso que estás investigando, tengas el propósito fundamental de compartirlo con alguien más. ¿Ok? Así que bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas, Dios, algo profundo, algo que no es vacío. Y esto es que nosotros debemos de enseñar tu palabra, Dios. Que debemos de comprender que Salomón mismo adquirió aún más sabiduría y aún más y aún más y aún más y aún más compartía esta sabiduría. Él no quería un rey o una persona llena de tu sabiduría, llena del conocimiento profundo de tu voluntad, Señor, sino que entendía que esa sabiduría y esa bendición tenía que expandirla al pueblo porque para eso tú lo habías puesto sobre la nación de Israel. Quizá no somos nosotros ni reyes ni reinas de Israel, Señor, pero sí somos hijos tuyos. Y tú has puesto en nosotros un espíritu que sea capaz de comprender tu palabra, capaz de escuchar tu voz, capaz a través de la guía de tu Espíritu Santo de formar bosquejos, de formar sermones, de escribir, Señor, acerca de la investigación y meditación de tu palabra, con el fin último, Señor, no solo de edificar y bendecir nuestra vida, sino de la quienes nos rodean, Padre. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que en este momento o en diferido, Señor, a través de cualquier plataforma pueda estar escuchando este mensaje y tenga el hambre de conocerte aún más de forma profunda, con el ánimo de bendecir a los demás, de mostrarle al mundo de lo que tú nos has hecho como bendición, Padre, y que nosotros queramos y anhelemos que más personas puedan verte de la misma manera como nosotros te vemos, conociéndote de una forma profunda, estando maravillados con tu gloria, Señor, con tu sabiduría y con tu poder. Ayúdanos, Padre, y danos sabiduría justamente para desarrollar esto que como ejemplo nos has dejado a través de la vida de Salomón. Ser sabios, no queremos conocer la palabra en 10 minutos, en 5 o en 10 años. Vida evidentemente nos faltaría,
para poder comprender absolutamente todo lo que tú has dejado para nuestro beneficio y nuestra bendición. Miles de años han pasado y la Biblia nos sigue enseñando. Pero Dios, sabemos que tenemos la eternidad, que habrá todavía una eternidad para comprender no solo lo que tú estableciste en tu palabra mientras estemos en esta tierra, sino todo aquello que habrás de mostrarnos y enseñarnos, y que tenemos toda la eternidad para aprender de ti y amarte y admirarnos cada vez más de ti. Te amamos, Señor, y te damos tantas gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia, que estén muy bien, que tengan muy bonita noche, una preciosa semana. Que Dios les bendiga a todos y, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Y continuamos con el versículo 10 de Eclesiastés 12. Que descansen, que tengan muy bonita noche. Bye, bye, bye.